El documental La educación prohibida nos permite poner en tensión ciertos aspectos que forman parte del sistema educativo de hoy en día. Clases obligatorias, horarios estrictos, encierro, autoridad, sistema de evaluación, división por edades, grados, entre otros. Si recurrimos a conceptos trabajados en la Cátedra de Psicología Educacional, nos encontramos con un recorrido por las teorías del aprendizaje y sus respectivos referentes, entre ellos Piaget, Vygotsky o el conductismo. Estas teorías nos permiten aún hoy poder analizar diferentes aspectos de la educación, además de su aporte en lo que refiere al aprendizaje. En el caso del conductismo, desde lo que plantea Skinner, el aprendizaje es por medio del condicionamiento de la conducta a través de refuerzos y castigos. Esta perspectiva se puede ver en muchas de las situaciones que son narradas por expertos que hablan en el documental cuando dan su opinión sobre lo que acontece en las escuelas de hoy en día. Por ejemplo, lo que ocurre con el sistema de calificaciones. Se afirma que detrás del número que supuestamente evalúa el resultado de un proceso, ese número llega a definir la persona del niño, o si va a estar apto el día de mañana para cierta élite que gobierna los sistemas de producción, o si va a ser parte de las personas destinadas a un trabajo más precario. Entonces la escuela tiende a fomentar la competencia entre los estudiantes. A aquellos a los que le va bien se los premia, por ejemplo con una carita feliz, y a los que le va mal en un examen se los castiga para eliminar esa conducta con una nota baja o con una carita triste. Otra de las conductas que podemos identificar dentro del paradigma conductista es la reacción que tienen los estudiantes ante el timbre, que como bien se explica en el documental, es llamativo que el sonido del timbre sea anónimo, que no venga de una persona. En muchas escuelas es una campana, proviene de un sonido no humano que indica a los niños que deben adiestrarse o en términos del paradigma que estamos analizando, condicionarse para pararse en una determinada baldosa detrás de determinado compañero para formar una fila generalmente de menor a mayor. Ubicados en este paradigma, el estudiante cree que lo único que tiene que hacer para aprender es repetir, y repetir hasta que se meta el contenido en la cabeza. Pero lejos de aprender, el estudiante se convierte en un repetidor. Por otro lado, tomando los aportes de Vygotsky sobre el aprendizaje, este autor hace hincapié en la importancia de la interacción social. Uno de sus aportes más relevantes para pensar cómo se va dando el aprendizaje es el concepto de la zona de desarrollo próximo. Pensaba este concepto en relación a uno de los puntos que plantea uno de los expertos del documental cuando sugiere una educación intergeneracional. Si los niños aprenden por medio de la interacción, y más aún requieren de otros más experimentados que lo apoyen temporalmente hasta que él mismo pueda realizar aquello que está aprendiendo. Entonces, ¿por qué tendemos a separar a los niños por edades y grados y no permitimos que ellos se enriquezcan con otros pares de diferentes edades? Más aún, en el documental se propone eliminar los muros en las escuelas, ya sean muros de ladrillos o de árboles, que la educación se dé en plazas, en clubes, en barrios, fomentando la interacción. De las cosas que aprendemos de la escuela, son muy pocas aquellas que necesitamos en lo cotidiano. Dice un experto, podemos vivir sin saber logaritmos, pero no podemos vivir sin saber relacionarnos con otras personas, o sin saber caminar o usar herramientas, como bien lo postula Vygotsky. Todas estas cosas las aprende el niño mediante el juego, mediante la interacción. Cuando un ser humano nace, su biología no lo obliga a ser humano. Necesita nacer en un entorno humano. Entonces, ¿qué entorno le estamos dando a los niños? Esto me lleva a pensar en el avance de la tecnología, qué sucede con el contacto físico, con la interacción, si los niños crecen interactuando con pantallas. En cuanto a Piaget, sugiere que el aprendizaje es por medio de un proceso donde intervienen la asimilación y la acomodación. Es decir, aprendemos en situaciones de cambio. Cuando incorporamos conocimientos, estos se van acomodando a los esquemas que ya disponemos. En el documental se hace hincapié en que la escuela frena la capacidad creativa de los chicos. Cuando ellos quieren fantasear, preguntar, investigar, ampliar sus esquemas, los maestros los tienden a callar. Para esta teoría, el niño es el motor de su propio aprendizaje, y el aprendizaje es una permanente reorganización de esquemas como resultado de la adaptación. La inteligencia es de índole biológica. Un experto del documental afirma que los chicos nacen con la capacidad de crear. Son creativos, observadores y curiosos. La escuela puede acompañar ese proceso o puede frustrarlo.
El ser humano es propenso a aprender, no puede no aprender. Está naturalmente desarrollado para percibir lo que se le presenta y con ello crea su mente, se construye a sí mismo. No es que uno tiene que inculcarle preguntar, sino que lo hace. Pero ocurre que a medida que van creciendo van perdiendo sus ganas de aprender. Dicho esto, podemos empezar a replantearnos algunas cuestiones. En cuanto a la evaluación, siguiendo el documental, se propone una autoevaluación, que el niño sea quien se evalúe a sí mismo, que aprenda de sus errores. El aprendizaje es una pregunta en el caos, no una respuesta en el orden. Y lo que sucede es que la escuela mata la pregunta y el interés de aprender. Ligado a esto tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje no es aprender conocimientos ya establecidos, verdaderos, sino que se aprende en el descubrimiento. El niño aprende cuando comprende el porqué. El estudiante entonces no es una caja vacía que debe ser llenada de contenidos, ni tampoco es un individuo que debe repetir sin comprender lo que está diciendo, sino que hay que apostar a una pedagogía emancipatoria que desafíe el sistema, que dé lugar al cuestionamiento, a la exploración, sin dejar de tener en cuenta que cada uno de nosotros es un sujeto emocional, singular, que necesita de los errores para aprender y que requiere también de otros para desarrollarse.